Cuando el invierno se hace sentir y la olla se enciende temprano en algunas casas del campo, aún se cocinan estos bollitos suaves y enrollados al vapor sobre un estofado humeante. Llegaron con los alemanes del Volga con sus costumbres y recetas al corazón de la Argentina rural. Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy hacemos Wickelnudeln, una comida sencilla y generosa como aquellos quienes la trajeron. Vamos a comenzar con el estofado. Para prepararlo vamos a necesitar carne para estofado, medio kilo, 2 dientes de ajo, 2 cebollas pequeñas o una grande, medio morrón, medio litro de tomate triturado, 2 zanahorias y 2 o 3 papas según el tamaño. Para condimentar, tomillo, pimentón, laurel, sal y pimienta negra. En una cacerola pongo a calentar un poco de aceite, unas 2 cucharadas. Salo la carne y se puede usar cualquier tipo de carne para estofado como osobuco, paleta, roast beef o recortes de carne que tengamos en la heladera. La pongo a dorar unos minutos junto con 2 dientes de ajo machacados, y 2 hojitas de laurel para que vayan tomando sabor. Me encanta el aroma de la carne dorándose con ajo y laurel. Me transporta inmediatamente a la cocina de mi madre. Mientras la carne se dora, pico la cebolla. Estas cebollas son chiquitas, por eso uso 2. Si no, con una grande está bien. La sumo a la olla y mientras pico también el morrón. Al estofado lo hago al estilo de mi mamá, que a la vez es como lo hacía mi abuela, aunque cada casa tiene su manera. Al final lo importante es que sea el estofado que nos gusta y nos haga sentir en casa. Lo agrego a la olla y dejo rehogar unos 5 minutos hasta que la cebolla y el morrón estén tiernos. Agrego entonces el tomate triturado, más o menos medio litro, o puede ser también una lata de 400 gramos de tomates al natural bien picados. Condimento con sal, pimienta negra, tomillo y pimentón. Los condimentos también son a gusto, porque no hay una receta única para este estofado. Remuevo y dejo cocinar a fuego bajo unos 35 minutos sin cubrir del todo la olla. Esto me da tiempo suficiente para hacer los arrolladitos de masa. Para preparar 4 porciones usaré 300 gramos de harina leudante, hago un huequito en el centro y ahí pongo un huevo, una pizca generosa de sal, 2 cucharadas de aceite y leche tibia que iré agregando de a poco hasta formar una masa que no sea ni muy dura ni muy blanda, unos 150 mililitros. Esta comida proviene de la tradición culinaria de los alemanes del Volga, una comunidad germana que se estableció en Rusia en el siglo XVIII por invitación de la emperatriz Catalina la Grande. Allí fusionaron recetas alemanas con ingredientes rusos, creando una cocina sencilla, autosuficiente y profundamente casera. A fines del siglo XIX, muchos alemanes del Volga emigraron desde Rusia a la Argentina, escapando de la pobreza y buscando nuevas tierras para trabajar. Se instalaron sobre todo en el campo, llevando consigo sus costumbres, su idioma y su cocina. Este plato se convirtió en un clásico de las cocinas familiares. Masa enrollada, a veces rellena con cebolla caramelizada o chucrut, cocida al vapor sobre un estofado de carne y verduras. En Argentina se adaptó a ingredientes locales, pero conservó su esencia. La receta se transmitió principalmente de forma oral de madres a hijas.
y cada familia le dio su toque. Hoy sigue siendo un símbolo de identidad cultural y memoria afectiva en muchas de estas comunidades. Luego de formar un bollo, la dejo descansar unos 15 minutos y estiro la masa con un rodillo para dejarla algo delgada, de más o menos 1 centímetro de grosor, dándole forma cuadrada. Una vez estirada se la pinta con manteca derretida o en muchos casos con aceite. Luego se la enrolla y se corta en secciones de unos 4 centímetros. Con estas cantidades obtuve 12 rollitos. Reservo los rollitos ya cortados mientras sigo con el estofado. Es momento de agregar las zanahorias y las papas. Las verduras se cortan gruesas, porque tanto la carne como las verduras deberán servir como base para que sobre esta se coloquen los rollitos de masa y no queden sumergidos en la salsa, para que así se cocinen no hervidos sino al vapor. Cortamos también las papas en trozos grandes y las agregamos. Cubro con agua que usé para enjuagar el interior de la botella de conserva de tomate. Y mezclo para que todo quede sumergido. Dejo cocinar destapado a fuego moderado hasta que la salsa reduzca, unos 10 minutos. Al cabo de ese tiempo coloco cuidadosamente los rollitos de masa sobre el estofado, sin amontonarlos demasiado para que puedan crecer durante la cocción. Ahora sí, tapo completamente la olla y dejo cocinar durante 20 o 25 minutos más. Una vez bien hinchaditos, están listos para servir. Y con ese aroma que recuerda a cocina de campo, servimos los rollitos bien calientes, con la carne, las verduras y bañando con salsa del estofado. Una receta sencilla pero con historia que sigue viva en muchas casas gracias a la memoria y al gusto. Si les dan ganas de probarlos, no duden hacerlo a su manera. Como en toda comida heredada, lo importante no es seguir una regla, sino mantener el gesto. Espero que les haya gustado esta receta de los Wickelnudeln y los animo a probarla en sus casas. No se olviden de dejar sus me gusta y sus comentarios y como siempre muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.